La vida, tu matrimonio, tu familia, se construye con sanas relaciones. Fue de lo que habló. Un hombre que es paciente, amoroso, pacífico, que perdona, que ama al enemigo, que ora, que no trae afán y ansiedad en su vida, que construye sanas relaciones. Hermano, el matrimonio se construye con sanas relaciones, fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Cómo quiero, hermano, tener un matrimonio bonito, construir un bonito matrimonio en mi vida y una buena familia, si yo no establezco sanas relaciones con los demás? Esto no se puede. Yo te invito a que analices cómo están tus relaciones interpersonales. Y si tus relaciones interpersonales están guiadas por la palabra de Dios, ¿eres paciente? ¿Perdonas a los demás como dice la palabra del Señor? ¿Eres humilde? ¿Tus relaciones no están afectadas por el afán y la ansiedad? Fíjense, en los años 80 se decía que vivíamos una sociedad neurótica, porque andábamos mucho neurótico por la calle. Neurótico significa persona que trae mucha ansiedad, y la ansiedad le afecta en sus relaciones con los demás. El neurótico agarra el carro y ¡bum!, le acelera, y llega el semáforo y pita, muévete, o sea, va todo neurótico. En los 80 era sociedad neurótica. Entrabas al supermercado y rápido con la pobrecita que estaba ahí atendiendo en la caja, cóbreme rápido. En aquel tiempo a veces no había hoy esos automáticos que te cobran. La muchacha hacía cuentas, ¿verdad?, así de otra manera. Se equivocaba. No, pobrecita, con un neurótico. Mira, me estás cobrando de más, y un pleitazo que se armaba. Ese es el neurótico. Trae mucha ansiedad. En los 80 vivimos una sociedad neurótica. Hoy, hermanos, vivimos una sociedad psicótica. O sea, hay mucho loco en la calle. Ya no son neuróticos, están locos. Andan armados. ¿Y qué me miras? Y pon balazos. Y no, están locos. Entonces aquí, cálmale al afán y la ansiedad, dice Jesús. No te afanes, no traigas ansiedades. Deja las cosas al Señor. Entonces yo les pregunto, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Eres paciente, amoroso, perdonas, olvidas ofensas, o se te quedan aquí como chicle en la cabeza? No, es que mi mamá cuando estaba chiquito me trataba mal, y ahí traes eso como un chicle, te lo quieres sacar, se te vuelve a pegar. ¿Han visto esos chicles pegajosos que a veces traen nuestros niños? Que ven para acá ese chicle, y agarras el chicle del niño y ya no te lo puedes quitar. Te la agarra aquí y se te pega aquí se te pega, o sea, pegajoso el chicle. ¿Eres de esas gentes que las ofensas no se te olvidan? Es que el vecino, y como chicle, ya olvídalo. Es que el hermano no me saludó, y ahí está como chicle, que no se te, y pasan días y no te olvidas de que no te saludó. Es decir, esa es ansiedad. No está bien eso. Dice la palabra del Señor, hay que tener buenas relaciones. Construye en tu matrimonio con sanas relaciones, como dice la palabra de Dios. Y primer cosa, hermano, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Viene en el Éxodo 20, pero el apóstol Pablo lo toma en Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es bueno, para que te vaya bien. Hermano, ¿estás batallando para construir tu matrimonio? ¿Tienes problemas difíciles en tu matrimonio? Te voy a decir una cosa. Lo más probable, si tú dices, es que mi matrimonio no funciona, nos peleamos, voltea hacia atrás. Y lo más probable es que uno de los dos trae rencor contra su papá o su mamá. No trae sana relación. Y ese rencor, esa frustración, puede ser desde amargura, rencor, coraje, hasta resentimiento, depende del grado. Créanlo, hay hombres y mujeres de mi edad
Yo lo viví mucho en mi experiencia trabajando como psicólogo y como predicador, lo he visto, hermanos. Hay hombres de mi edad y mujeres de mi edad que tenemos 60 años de edad. Y a los 60 años de edad hay hombres y mujeres que le dice uno: hábleme un poquito de su infancia, de su papá y su mamá. Y empiezan a llorar. A los 60 años. Y recuerda, es que mi papá cuando estaba chiquito. Y empieza, oye, ya perdónalo. O sea, tienes 60 años y todavía tienes rencor por tu papá, coraje, resentimiento. Eso es lo que no te permite levantar tu matrimonio. La Biblia es muy clara. Para que te vaya bien, honra a tu papá y quiera mucho a tu mamá para que te vaya bien. ¿Cómo quiero yo construir mi matrimonio si todavía lloro porque me acuerdo de mi papá cómo me trató? Miren, yo sé que muchos de nosotros sufrimos mucho por nuestros padres. ¿Para qué nos engañamos? Hay muchos hombres y mujeres que dicen: es que mi papá era muy estricto, me pegaba, nunca me hablaba, nunca estuvo conmigo, le golpeaba a mi mamá. O sea, ¿y ya qué vas a hacer? Honra a tu papá, quiere mucho a tu mamá, como hayan sido. Si tú no logras sanar esa relación, porque a tus padres ya no los puedes cambiar, vamos a amargar nuestro matrimonio. Y el rencor, la frustración contra mi papá y mi mamá se la aviento a mi esposa. Y a mi esposa la hago infeliz, a mi esposa la presiono por cosas que ella no tiene la culpa, o a mi esposo, en el caso de la mujer. Acuérdense, la vida se construye con sanas relaciones. Cristo dijo: el que oye esta es mi palabra y las hace. ¿Y de qué habló? Del amor, del respeto, del perdón. Amar hasta el enemigo, amar a aquel que te hizo daño, ya suéltalo, déjalo ir. Porque si no haces eso, tu vida no estará bien construida. Así es que, hermanos, sanas relaciones. Yo te pregunto: ¿eres constructor de tu matrimonio o un destructor de tu matrimonio? ¿Lo estás construyendo o lo estás destruyendo? Las sanas relaciones dejan hermosos recuerdos. Yo quiero que pienses en una cosa. Cuando tú ya no estés en este mundo, tu esposa, ¿cómo te va a recordar? Tus hijos, ¿cómo te van a recordar? ¿Te van a recordar con hermosos recuerdos? ¿O te van a recordar llorando y van a decir: ah, mi papá, qué bueno que se murió? No, ya no lo aguanta. O sea, ¿cómo te van a recordar tus hijos? Tu esposa, ¿cómo te va a recordar? Cuando mueras tú y vemos a la hermana viuda y después de unos meses digamos: oye, hasta la hermana como que rejuveneció, como que le hizo bien que el otro del viejo ya se muriera. O sea, pues ¿qué tipo de vida le darías? O al hermano también, que se muera la hermana y después vemos al hermano ya hasta bien bañado, peinadito, y dice: oye, como que le siento bien el haber enviudado. Bueno, pues es que también depende, bueno, cómo lo trataban y qué recuerdos dejamos. Cuando yo no esté, mis hijas, ¿cómo me van a recordar, hermanos? Si yo establezco sanas relaciones, voy a dejar hermosos recuerdos. Y voy a construir la vida de mis hijas por los recuerdos que yo les dejé. Y voy a construir la vida de mi esposa por los hermosos recuerdos que voy a dejar desde el día que yo no esté aquí. Hermanos, Cristo dejó hermosos recuerdos. Cuando Cristo estaba en contacto con la gente, dejaba ver, Él construía vidas por hermosos recuerdos que iba dejando, hermanos. ¿Ustedes creen que a Zaqueo se le olvidó aquel encuentro que tuvo con Jesús? A Zaqueo nunca se le olvidó que una vez él se subió a un árbol y que él quería ver a Jesús, y nunca olvidó que Jesús iba pasando y voltea y lo ve y dice: Zaqueo, bájate. Y se emocionó Zaqueo. Y Zaqueo nunca olvidó que Jesús visitó su casa. Jesús dejó un hermoso recuerdo. Y estoy seguro que cuando Zaqueo escuchó que Jesús murió en la cruz, se acordó de aquella visita. Y lloró, pero lloró de emoción. Y aquel recuerdo que Jesús dejó en su vida fue imborrable, un recuerdo hermoso, y cambió la vida de Zaqueo. ¿Qué recuerdos estás dejando en tu esposa? ¿Estás construyendo vidas? ¿Qué recuerdos, hermano, está dejando en su esposo? Cuando usted no esté, ¿le va a recordar con emoción? Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo:
segunda carta, dice el apóstol Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice Pablo, Timoteo, yo me acuerdo de ti, y cuando me acuerdo de ti me lleno de gozo porque me acuerdo de tus lágrimas. Qué hermosos recuerdos dejó Pablo a Timoteo y Timoteo a Pablo. Dice Pablo, me acuerdo de ti y me lleno de gozo, y me acuerdo cómo lloramos juntos, momentos hermosísimos que vivimos, Pablo a Timoteo. Qué hermoso es, hermanos, que cuando yo no esté, ustedes tengan un hermoso recuerdo de mí, y que cuando uno de ustedes ya no esté, yo lo pueda recordar con un hermoso recuerdo y me llene de gozo al acordarme de ustedes. Pero estamos hablando del matrimonio. ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿Estoy dejando hermosos recuerdos? Hermana, si usted está batallando para construir su matrimonio con su esposo, analícelo. Uno de los dos probablemente no ha sanado su relación con sus padres y guarda resentimiento, guarda amargura. Hay una raíz de amargura. Sane eso. Quieran mucho a su papá, quieran mucho a su mamá. La Biblia no se puede equivocar. Hónralos y serás de larga vida sobre la tierra. Yo pienso que larga vida no se refiere a muchos años, se refiere a una vida hermosa. Tu vida va a ser hermosa si logras esto con tu esposa y con tu esposo. Piensa qué está pasando en tu vida. Hay ejemplos clarísimos. Un hombre no pudo nunca construir su vida. Para terminar, quiero con un ejemplo. Un hombre no fue un constructor de su vida, se llamaba Absalón. A veces uno se pregunta, por ejemplo, yo cuando di muchas asesorías para matrimonios, decía yo, ese matrimonio, como decimos en México, la está regando. Lo tiene todo para ser feliz, además tiene cosas que yo desearía. Llegaba un matrimonio a consulta, llegaban en un carro bien bonito, se bajaban los dos, guapos los dos, empezaba a platicar con ellos. Él tiene un buen trabajo, ella también buen trabajo, buena casa. Dice yo, lo tienen todo, ¿por qué son tan infelices? Por este punto. O sea, ¿de qué sirve tener bonita casa, tener un buen trabajo, tener bonitos hijos, tener todo, si este punto no lo puedo construir con buenas relaciones? Absalón tenía todo para ser feliz, hermanos. Absalón era hijo del rey, era un príncipe. Dice la Biblia que era guapísimo el muchacho, que tenía una cabellera hermosísima. Se la cortaba cada año esa cabellera, y las chicas de Jerusalén se peleaban por un pedacito del cabello de Absalón. Era un hombre impactante, un joven impactante, pero nunca pudo construir bien su vida. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Él no podía honrar a su papá. Su papá era el rey David. Imagínense, cualquiera diría, oye, mi papá es el rey David, o sea, me siento orgulloso que mi papá sea el rey David. Él no. Él decía, yo no quiero a mi papá, ni quiero a mi hermano Amnón, porque Amnón abusó de Tamar, que era media hermana de Amnón y la hermana total de Absalón. Era una revoltura aquella familia. Y Absalón no amaba a su hermano Amnón ni a David, porque el papá, el rey David, nunca llamó a cuentas a Amnón. Cuando Tamar es abusada, Amnón se enoja mucho, porque su hermano Amnón la humilló, la ofendió, la agravió sexualmente hablando. Entonces Absalón pensaba, mi papá va a llamar a mi hermano y lo va a regañar. ¿Cómo se le ocurre haber hecho eso a mi hermana? Sin embargo, hermanos, pasaron aproximadamente 2 años y David nunca habló con su hijo Amnón. Nunca dijo, a ver, Amnón, ven para acá, ¿por qué hiciste eso a tu hermana? Y Absalón estaba muy molesto con su papá. ¿Por qué mi papá hace eso? Y encontró la respuesta. ¿Cómo lo va a hacer si mi papá tiene 8 esposas? Somos 20 hermanos y todos de diferente mujer. Entonces, ¿con qué autoridad el papá iba a regañar a su hijo? Y Absalón comienza a tener mucho coraje a su papá y a su hermano, porque su hermano como si nada y el papá nunca le llamó la atención. Y entonces Absalón, enojado, un día dice, voy a matar a mi hermano.
y lo invita a una fiesta y lo mata. Absalón mata a su hermano Amnón y sale huyendo y escapa por 3 años. Y el papá nunca habló con Absalón. Y Absalón esperaba, bueno, mi papá me va a hablar. Nunca le habló. Hasta que un siervo del rey le dice a Absalón, vete, regresa. Y Absalón regresa a Jerusalén y el papá nunca, pasaron 2 años y nunca le hablaba. Absalón pensaba, mi papá me va a llamar, va a decir, vamos a hablar, mijo, ¿qué está pasando? Nunca le habló. En total pasaron como 7 años y el papá no hablaba con su hijo. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce un matrimonio donde por un plebe disgusto pasa una semana y no nos hablamos? Y la esposa dice, bueno, ¿y este hombre hasta cuándo me va a hablar? Es que está enojado. Y ya pasó una semana y no, oye, esto está muy mal. ¿Conoce a alguien así? De que la esposa se enojó y desde hace un mes que no me quiere hablar. Eso está pésimo. ¿Conoce a alguien así? Que se peleó con un hijo por alguna razón y no le habla, y no le habla, y no le habla. Ese era David. No le hablaba a su hijo y Absalón dice, papá, háblame. De primero regáñame, dime algo, pero háblame. No dijo nada. ¿Y saben qué tuvo que hacer Absalón? Hace una quemazón. Quema un sembradío. Y hasta que quemó ese sembradío, a ver, David lo manda a llamar. Oye, hijo, ¿qué traes? Papá, tengo que quemar un mugrero para que me hables. ¿Que la esposa tiene que andar haciendo ahí unas barbaridades para que el esposo reaccione y le hable? ¿O el esposo tiene que andar haciendo cosas para que la esposa le hable? ¿O nuestros hijos, hermanos, tienen que llegar borrachos a la casa para que el papá se anime a hablar con su hijo y diga, ¿qué te pasa, amigo? Hasta entonces, ese fue el caso de Absalón. Hasta que Absalón quema aquella cosa, el papá le habla. ¿Y saben para qué le habló? Para nada. Como ya le decíamos, ¿qué quieres, papá? Pues nada. Entonces, ¿para qué me hablaste? Y Absalón sale enojadísimo. Y entonces piensan hacer una cosa. ¿Saben qué empezó? Voy a matar a mi papá. Lo voy a matar. Y se pone a la puerta de la ciudad y empieza a hablar mal del papá del rey. Y levanta un ejército y contra el papá se haga la historia. Absalón hace su ejército y se levanta contra su papá para matarlo, para quitarlo del rey, del reinado. Y David tiene que, los soldados lo defienden. Y al final usted sabe la historia. Absalón muere. Porque pierde su ejército y va huyendo. Y la caviera, como era muy grande, la caviera de Absalón, se enreda en un árbol, en las ramas de un árbol, y queda colgando. Y ahí lo matan los soldados del rey David. Y cuando lo matan, van con David y le dicen, Señor, lo que le pasó a tu enemigo, que se levantó contra ti, que le pase a todos, o que se levante contra el rey. David entiende que Absalón murió. ¿Y saben qué? Cuando Absalón murió, ¿saben qué hizo David? Empieza a llorar. Y me imagino un llanto a la mexicana. Absalón, hijo mío, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Y los soldados, espérate, ¿por qué estás llorando y ni le hablabas? 7 años y ni le hablabas y ahora estás llorando. Lo matamos porque se levantaron contra ti. Y los soldados dicen, ¿sabes qué? Le dicen unos soldados a David, ¿sabes qué, mi señor? Vas a salir, discúlpate con tu gente, porque te miró llorando por aquel que matamos. Tú discúlpate, él era tu enemigo, tú no le hablabas. Qué triste es eso, hermanos. Como una vida se destruye porque no podemos establecer sanas relaciones. Y no podemos establecer sanas relaciones porque no estamos en paz con Dios. Porque no puedo amar a mi papá, a mi mamá, haya sido como haya sido, pero amar a mis padres. Hermanos, para terminar, nuestro matrimonio, nuestra familia, día a día lo estamos construyendo. Pero lo estamos construyendo bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, sanas relaciones es perdonar, amar, ser humilde, olvidar ofensas y rendirnos ante su palabra, la palabra de Dios. Amar al Padre, orar a nuestra madre, amar a la esposa, amar a los hijos. Porque somos siervos de Dios y nos debemos sujetar a Él. Esa es la clave. ¿Podremos hacerlo, no? ¿Se va a quejar? Es que mi matrimonio está siendo mal construido. Usted lo está construyendo. Y lo está construyendo con su tipo de relación que tiene con los que le rodean. Sometámonos, hermanos, a la palabra de Dios. Entendamos que lo que Dios ordena es por nuestro bien, no son caprichos de Dios.
Y si Dios ordenó, honra a tu padre, honra a tu madre, es porque hay un beneficio para mí, para poder construir correctamente mi vida. Honremos a nuestro padre, honremos a nuestra madre y sometámonos a la voluntad de Dios. Seamos siervos de Dios auténticamente y sometamos nuestras emociones, nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. Seamos como Él espera que seamos: humildes, sencillos, amorosos, perdonadores, mansos, misericordiosos. Es el perfil de un hombre de Dios, que ama a su esposa, que ama a sus padres, que se respeta a sí mismo y sobre todas las cosas, que respeta la voluntad de Dios. Por eso digo, Jesús, el que oye estas mis palabras y las hace, le comparo con un hombre prudente que edifica su casa, su vida, su matrimonio sobre la roca que es la palabra del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Son muy amables.